La nacionalidad de la Unión Europea posibilita la capacidad de trabajar, viajar o estudiar en cualquier parte de la UE sin un visado. Ahora bien, el camino hacia la nacionalidad puede durar varios años. Para obtener la nacionalidad de la UE, en realidad tienes que solicitarla en un país de la UE y este proceso varía de un país a otro. Por lo general, deberás vivir en el país durante un determinado número de años, reunir pruebas de tu derecho para ser ciudadano y presentar una solicitud. También es posible que se exijan pruebas de nacionalidad, pruebas de idiomas y una tasa de solicitud. Sin embargo, si ya has estado viviendo en un país de la UE durante algún tiempo, puedes tener una gran oportunidad para obtener la nacionalidad. Editar pasos. Editar. Cumplir los requisitos. Establece la residencia en un país de la UE. Si aún no estuvieras viviendo en un país de la UE, tendrás que mudarte a uno para convertirte en residente. Inmigrar es una decisión muy seria y costosa para la que necesitarás solicitar un visado, encontrar un trabajo, aprender un nuevo idioma y permanecer en ese país durante varios años. Existen países en la UE, convertirte en ciudadano de alguno de ellos te concederá la nacionalidad de la UE, pero cada país exige diferentes requisitos para ser ciudadano. Recuerda que no todos los países de Europa pertenecen a la UE, por lo tanto, mudarte a Noruega, Macedonia o Suiza no te ayudará a obtener la nacionalidad de la UE. Ten en cuenta también que el Reino Unido está en proceso de abandonar la UE actualmente. Si solicitas la nacionalidad británica, no podrás tener la nacionalidad de la UE de forma permanente. Determina cuánto tiempo debes vivir en el país para convertirte en ciudadano. La mayoría de los países requieren que vivas allí durante al menos 5 años, aunque algunos pueden tener requisitos superiores de residencia. Por ello, conviene revisar el tiempo que tendrás que vivir en el país que desees antes de solicitar la nacionalidad. Por ejemplo, en Alemania tienes que residir durante 8 años para obtener el pasaporte. En cambio, en Francia solo necesitas ser residente durante 5 años. Considera la nacionalidad de tu cónyuge. Si tu cónyuge es ciudadano de un país de la UE, puedes solicitar la nacionalidad a través de él. Según el lugar donde tenga la nacionalidad, casarse con un ciudadano de la UE puede acortar la cantidad de tiempo que necesites vivir en ese país antes de solicitar la nacionalidad. En Suecia, por lo común, tienes que residir en el país durante 5 años antes de solicitar la nacionalidad. Sin embargo, si estás casado o en unión registrada con un ciudadano sueco, solo necesitarías vivir allí durante 3 años. Aprende el idioma del país en el que estés viviendo. Muchos países de la UE tienen requisitos de idiomas antes de poder solicitar la nacionalidad, mientras que algunos te exigirán realizar un curso de idioma, otros te pedirán una prueba básica de este. Entre los países con requisitos o pruebas de idiomas se encuentran Hungría, Alemania, Latvia, Rumanía, Dinamarca. Comprueba si tienes ascendencia en cualquiera de los países de la UE. Algunos países permiten a hijos o nietos de ciudadanos convertirse también en ciudadanos, aunque no vivan en el país. Estas leyes se denominan jus sanguinis. Irlanda, Italia y Grecia conceden la nacionalidad a hijos y nietos de ciudadanos, y Hungría incluye bisnietos. En Alemania y el Reino Unido, solo puedes obtener la nacionalidad de esa forma si tus padres fueran ciudadanos. Algunos países tendrán requisitos sobre la fecha en la que tu antepasado abandonó el país. Por ejemplo, en Polonia, puedes conseguir la nacionalidad si tu antepasado se marchó después de, mientras que en España debe ser entre y. Editar. Solicitar la nacionalidad. Recopila los documentos, haz copias de los documentos importantes y no entregues el documento original, aunque los requisitos exactos dependen de cada país. En general necesitarás una copia de tu certificado de nacimiento, una copia de tu pasaporte actual, prueba de residencia, como registros de trabajo, extractos bancarios, registros de viaje o correspondencia oficial con tu dirección, prueba de empleo, como una declaración firmada por tu empleador. Si estuvieras jubilado o fueras autónomo, muestra registros financieros para demostrar que eres estable financieramente. Si estuvieras casado con un ciudadano del país, necesitarás prueba del matrimonio, como un certificado de matrimonio, certificados de nacimiento de hijos y fotos de la familia. Rellena la solicitud. Esta solicitud suele encontrarse disponible en la página web del Departamento de Inmigración del país. Lee con atención la solicitud antes de rellenarla. Aunque la solicitud es diferente en cada país, es posible que tengas que indicar tu nombre completo, dirección actual y anterior fecha de nacimiento, nacionalidad actual, educación, tiempo durante el que has sido residente en ese país, datos sobre tu familia, incluidos padres, cónyuge e hijos. Abónala. Tasa de solicitud. Es posible que tengas que pagar el trámite de la solicitud y las tasas pueden variar mucho.
Algunos ejemplos de tasas por solicitud incluyen Irlanda, euros, Alemania, euros, Suecia, coronas suecas, SPA, euros. Realiza la prueba de nacionalidad. Una prueba de nacionalidad muestra que sabes sobre las costumbres, el idioma, las leyes, la historia y la cultura del país. Se trata de pruebas cortas pero obligatorias en muchos países de la UE, por ejemplo, en Alemania, te formularán preguntas sobre historia, ley y cultura alemanas, de las debes responder al menos correctamente. Esta prueba suele entregarse en el idioma oficial del país. Asiste a una vista o entrevista si te lo solicitan. En algunos países, puede entrevistarte un juez o la policía antes de recibir la nacionalidad. Después de rellenar la solicitud, recibirás una notificación con la fecha y el lugar de la vista. Asiste a la ceremonia de nacionalidad. La mayor parte de los países tienen una ceremonia para nuevos ciudadanos, donde estos prestan juramento. Posiblemente, recibirás un certificado de naturalización que pruebe tu nueva nacionalidad. Cuando tengas la nacionalidad de un país de la UE, serás ciudadano de esta de manera automática. Por lo general, recibirás noticias de si has recibido la nacionalidad en un plazo de 3 meses desde la solicitud, aunque algunos países pueden tardar mucho más tiempo. Estas ceremonias tienen lugar en las grandes ciudades o capitales. Suele ser obligatoria la asistencia a la ceremonia para recibir la nacionalidad. Mejorar la solicitud. Evita dejar el país durante largos periodos de tiempo. La residencia en el país debe ser continua en general, lo que significa que solo puedes vivir en ese país durante un tiempo determinado. Si abandonas el país más de varias semanas a la o, podrías perder tu derecho a la nacionalidad. Por ejemplo, en Francia, si te marchas más de 6 meses, puedes perder el derecho a la nacionalidad. Incrementa tu salario anual. La mayor parte de los países no te concederán la nacionalidad, a menos que ganes una cierta cantidad de dinero, y pueden solicitarte prueba de que estás empleado en el país. Si estás casado y no trabajas, será necesario que facilites datos del trabajo de tu cónyuge en su lugar. Por ejemplo, en Dinamarca, debes probar que eres capaz de mantener a tu familia y a ti mismo sin depender de ayudas públicas, como vivienda o asistencia social. Si eres estudiante, los requisitos pueden variar. Tendrías que graduarte y conseguir un trabajo a tiempo completo antes de tener derecho. Compra alguna propiedad en el país en el que estés viviendo. Si tienes una casa o un terreno en el país en el que vas a solicitar la nacionalidad, puede ser mejor para ti. De hecho, en algunos países, como Grecia, Latvia, Portugal y Chipre, puedes ganarte el derecho a la nacionalidad solo por disponer de una cierta cantidad de propiedades. Consejos. Muchos países, como Chipre y Austria, te permitirán conseguir la nacionalidad mediante la inversión de dinero en el gobierno, pero suele pedirse 1 millón de euros de inversión como mínimo. Las leyes varían mucho de un país a otro cuando se trata de la nacionalidad. Asegúrate de investigar y leer las leyes del país del que quieres obtener la nacionalidad. La doble nacionalidad con un país de la UE también te concederá la nacionalidad de esta. Cuando obtengas la nacionalidad en Austria, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Latvia o Lituania, deberás renunciar a tu nacionalidad anterior. Advertencias. Si tuvieras antecedentes penales, se te podría denegar la nacionalidad. Referencias. Partes. Cite error. Treft tax exist, but not reference tag was found.